Hay personas que a veces malinterpretan esto, que dicen, algunos estudiosos, específicamente en el libro 5 de los Salmos, que dice que Él nos hizo un poco mayor que los ángeles, nos hizo pequeños dioses. Que hay personas que malinterpretan esto. Pero la Biblia, el salmista nos está hablando del poder que Dios nos entregó para nosotros efectuar y llevar a cabo lo que Dios nos dijo. En el transcurso hay personas que se tuercen porque lo malinterpretan y creen que como Dios le dio una palabra, ya ellos se pueden independizar de Dios, se pueden desconectar de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando nos queremos independizar, cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad. Y Dios nos quiere que estemos conectados a Él. Dios quiere que estemos dando fruto. Y para que usted dé fruto tiene que estar conectado a la fuente correcta. Y la fuente correcta es Cristo. Pero su acción determina su bendición. Le voy a mencionar varios versículos que yo sé que va a tener un efecto en su vida, para que usted entienda el porqué del propósito, el porqué de la prueba, el porqué de la bendición, o el porqué de la maldición, o el porqué del atraso, o el porqué del aceleramiento. Nuestro vocabulario en todas las cosas tiene que cambiar, nuestro concepto tiene que cambiar en todo. Yo creo que muchos de ustedes me han escuchado decir que nosotros hemos pasado diferentes tipos de procesos. Y mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a entender el proceso y saber que el proceso tenía un para qué, no un por qué. Nuestro lenguaje es muy rico en el vocabulario. Imagínense el hebreo. El lenguaje hebreo es mucho más extenso y más poderoso, porque con una palabra literalmente escriben un libro. Y cuando nosotros cambiamos el por qué a un para qué, vamos a empezar a ver un crecimiento y un aceleramiento, porque el por qué nos hace sentirnos víctimas. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? Nos hace mirar nuestros sentimientos y sentirnos víctimas. Ahora, cuando tú lo cambias a un para qué, te hace mirar un propósito. Señor, ¿para qué estoy pasando por este proceso? ¿Cuál es el motivo que estoy atravesando este desierto? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? Y tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas para obtener la respuesta para terminar con el proceso o para subir al siguiente nivel. Y tu acción determina tu bendición. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan sinceramente. En otra versión dice: Él es galardonador de aquellos que le buscan. Juan 20:29 dice: entonces Jesús les dijo: porque has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A veces el sistema, el mundo nos empuja a ver para creer, pero necesitamos creer para poder ver. Yo hace años el Señor me dio una palabra y yo no miraba el cumplimiento de la palabra, me desesperaba. Y me recuerdo que hace como 7 años aproximadamente fuimos a una conferencia de matrimonio, mi esposo y yo, y la conferencia era de matrimonio, y el pastor que estaba facilitando la conferencia viene a orar por mí y me dice: cómprate un mapa. El pastor Hardy, si te acuerdas, cómprate un mapa porque te veo viajando a muchas naciones, te veo viajando en los Estados Unidos. Y yo muy lejos estaba de viajar. Y años después empecé a mirar el cumplimiento de Dios. Pero hubo un tiempo en donde yo me acordé de esa palabra y busqué el mapa. Y mentalmente empecé a poner puntos a donde yo quería ir y a donde ya había ido. Y empecé a mirar el cumplimiento de Dios porque accioné. Yo digo que no hay fe sin acción, como dice la Biblia. O sea, la fe sin obra es muerta. Hay que tener una obra.
pero también digo que no hay acción de fe sin recompensa. Amén. Cuando tú accionas creyendo lo que Dios dijo, Dios te recompensa. Amén. Porque estás creyendo, estás accionando. Amén. Amén. Hay personas que se quedan en la promesa y no accionan. Pero usted tiene que accionar. Usted tiene que accionar. Marcos 10:52 dice: vete, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Una de las cosas que para las personas es la ceguera espiritual. Yo preparando un mensaje, me recuerdo que me leí los 4 evangelios. Me leí el libro de Hechos, el libro de Hebreos, para buscar las veces que Jesús tuvo una interacción con alguien. Nunca dijo una palabra negativa. Nunca. El vocabulario de Jesús no hubo palabra negativa como las que usamos nosotros. El encuentro que tuvo Jesús con los enfermos, en todos los sanó, pero cuando miraba a una persona que estaba ciega, se detenía. Y la Biblia registra 7 a 8 personas ciegas que recobraron la vista. Pero habla también de cientos de personas que se le acercaron. Y dice, y sanaba a los cojos, sanaba a los sordos, sanaba a los ciegos. Y una de las enfermedades más vistas dentro de la iglesia hoy en día es la ceguera espiritual. Porque hay personas que no quieren creer. Todo lo que te pasa, todo fue causado en lo espiritual. Todo lo que te está pasando, todo. Y la única forma para tú luchar y obtener la victoria es en lo espiritual. Amén. Y es con el entendimiento, sacándote la venda que a veces está en los ojos, la ceguera espiritual. Les digo algo, no importa el tiempo que usted dure orando. La verdad que no importa. No importa. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que oran y duran los primeros 30, 45 minutos pensando en que van a comer, que la luz le llegó cara, que el carro esto, que la familia lo otro, que le duele aquí, que le duele allá, pensando en el tío, en el trabajo, y wow, mucho crimen y mucho otro y lo otro, y después duran 15 minutos orando a Dios. Y después dicen, oré 1 hora. No, tú batallaste 45 minutos y oraste 15. O tú batallaste 1 hora y media y oraste 40 minutos. Y es normal en el ser humano. Tenemos que batallar con nuestra carne y tenemos que traspasar un muro espiritual, un techo espiritual para poder